Saludos cordiales para todos, bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast Ágora. Soy Noé y me alegra compartir con ustedes este tiempo en este espacio donde compartimos las grandes preguntas de la vida, compartimos teorías que han desafiado nuestra mente humana y aquellas filosofías que han moldeado un poco nuestra forma de pensar, de entender este mundo, entendernos a nosotros mismos. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que también resulta muy atractivo a la filosofía y que damos un poco de continuidad a lo que teníamos en el episodio anterior con Parménides y el estaticismo. Y ahora vamos a ver una posición completamente diferente, contraria, antónima a lo que decía Parménides, que nada fluye, nada cambia. Ahora vamos a hablar un poco del cambio. Y es que últimamente, miren ustedes cómo la realidad del mundo está cambiando. Dicen constantemente los medios de comunicación, ¿no? Hay muchas maneras de ver esta realidad en el mundo y muchos están coincidiendo en que la realidad global está cambiando. Hace unos días, no sé, fue ayer, terminó una cumbre en Suiza donde dialogaban un poco la situación en Ucrania y de 90 y no sé cuántos países que participaron, 80 firmaron el documento final, ¿no?, que salió de este encuentro. Y me llama la atención eso porque pues esa expresión también de cómo las cosas poco a poco van cambiando, dando un giro importante en la realidad del mundo actual. Y las posiciones también interesantes de estos países latinoamericanos como Brasil, como México, que son sumamente numerosos y que tienen una voz importante en estos cambios globales. También estaba viendo en esa reunión como la ausencia de China, de Rusia, la posición de la India también, que tiene como una posición diferente frente al conflicto. Y pues esa expresión de eso, ¿no? Cómo las cosas van cambiando. Pues justamente de eso vamos a ir hablando, no tanto de la política, sino de un filósofo que nos alertó de estos cambios, de cómo la realidad va cambiando. Porque miren, antes de Parménides, que fue el que vimos hace unos 2 episodios anteriores, existió Heráclito de Éfeso, un filósofo que se ubicaba ya por el año 540 y 480 antes de Cristo. Y él había escrito encima de quienes entran en los mismos ríos diferentes y siempre diferentes fluyen las aguas, decía él. Y de aquí surge como aquella famosa idea de que nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río. Pues como las aguas están cambiando todo el rato, al volverlo a intentar ya es otro río diferente, decía él. Y resulta pues interesante. Miren que hasta los mismos discípulos decían que llevándolo al extremo, que empezaron a decir que todo fluye y que nada permanece. Todo va cambiando, es como ese devenir de Heráclito, ¿no? Y podríamos decirlo así, como asociarlo con el cambio, con las cosas que van cambiando constantemente. Y vamos a ver que de alguna manera, así como hoy se habla tanto de esos cambios globales que se están dando, vamos a identificar, o a lo mejor la filosofía nos ayuda a ir identificando qué tipo de cambios son los que se van dando en este mundo, ¿no? Y cómo también ir entendiéndonos en sociedad, en un mundo globalizado, nos ayuda a todos como a saber caminar juntos en aquellas decisiones, en aquellas cosas que estamos o compartimos por afinidad o que también estamos en una posición como contraria a ello, ¿no? Y vale la pena pues ir como caminando conscientes de eso que va cambiando en este mundo. Pero volviendo a este tema de la filosofía, resulta como
Interesante que en nuestra vida también surgen cambios, ¿no? No es lo mismo vivir en América Latina y las ideas, el ambiente, la cultura, por decirlo así, como base, pues completamente diferente a cómo se vive en Europa, España, donde emigran muchos latinoamericanos, Estados Unidos, donde emigramos muchos también, y somos millones que hemos llegado a este país. Esos cambios también son importantes, pero decir que todo fluye, que nada permanece, pues es como exagerado, ¿no? Ya de entrada uno dice, está raro lo que decía este filósofo, porque decir que nada permanece, que todo es cambio completamente, habrá que ver, que ponerlo en tela de juicio, como decíamos en otros episodios. Habrá que ver si creernos todo ese cuento o dudar un poco para ver a qué conclusión llegamos. Lo cierto es que este filósofo es sumamente importante porque va a marcar, digamos, como un camino, un inicio de un camino que luego Aristóteles va a darle continuidad y que también va a solucionar un poco esa problemática, ¿no? De cómo miraban las cosas esta escuela, digamos, de filosofía. Y resulta también interesante porque puede aplicarse fácilmente, o de alguna manera puede asociarse con algunas cosas que en la vida como humanidad vamos avanzando y que van quedando en evidencia a través de estas filosofías. En ese sentido, decía Heráclito que entonces se le atribuye esa frase, ¿no? Todo fluye, y literalmente nada permanece. Y eso parece como muy contrario al sentido común, como el error opuesto de que nada cambia nunca. Era como bien exagerado el extremo, ¿no? Por un lado, Parménides decía que nada cambia y Heráclito viene a decir que todo cambia, que nada permanece. Entonces ahí como que van en esos péndulos de extremos y que pues nos toca a nosotros como ir aprendiendo a discernir, a ver qué criterios tenemos, dónde se puede aplicar esa idea de que todo permanece igual y dónde no aplica, y más bien como que pega más la filosofía de Heráclito, ¿no? Pero eso es un poco el desarrollo que vamos a ver, que la idea principal es esa, de que nada, de todo fluye, nada permanece. Y entonces podríamos ir viendo que, digamos, el cambio así tan exagerado, pues sí se da, pero hay que tener en cuenta que algunas cosas a lo mejor sí mantienen como una constancia, ¿no? En el tiempo, en el espacio, y aunque sí van cambiando muchas, hay cosas como que se van manteniendo. Y aquí a lo mejor podemos ir encontrando como el error de Heráclito, ¿no? Porque no todo cambia, es decir, por ejemplo, venimos a otro país, pero seguimos siendo nosotros mismos, personas, seres humanos, no ha cambiado nuestro ADN, o sea que eso se mantiene. Entonces, ¿qué cosa es aquello que a lo mejor sí cambia y qué cosas más bien siguen ahí presentes? Entonces, podríamos decir entonces que no todo cambia. Como Parménides, podríamos utilizar algo que de la filosofía sin llegar al extremo, igual que Parménides, decir, bueno, hay cosas que no han cambiado. Entonces, ¿qué tipo de cambios son los que se van haciendo? ¿Y por qué Heráclito no tuvo en cuenta eso de que a lo mejor hay cosas que no cambian? ¿O qué tipo de cambios son los que van haciendo? Y en sí, cuáles son las afecciones para que algo pues se permanezca, pero al mismo tiempo cambie, ¿no? Como una novedad, hay novedad en algunas cosas, pero también hay como continuidad, ¿no? No podemos decir que no existe el cambio, porque efectivamente, por ejemplo, vivimos en otro país, ya sea que migró a Europa, ya sea que migró a China o se vino a Estados Unidos, vivimos en países, o sea que sí hay algunos cambios, pero
qué cosas de esas siguen dando continuidad y qué cosas también son como novedosas, que son nuevas, que evidentemente pues sí hubo cambio. ¿Dónde entonces radicaría el error de Heráclito? Decir que todo fluye, que nada permanece. Podríamos decir que una vez que reconoce la realidad del cambio, se niega completamente a reconocer que no todos los cambios son iguales. Hay un tipo de cambio en el que aquello que cambia es el mismo objeto antes y después del cambio. El mismo ser individual y particular, la misma entidad. Entonces aquí ya vamos viendo que podemos ir como desglosando un poco a partir de este libro que voy leyendo, donde dice el autor, lo llama así: hay filosofía en tu nevera. A partir de ese texto podríamos ir identificando esos, digamos, como esos errores que el autor narra de Heráclito. Oye, sí hay cambios, pero ¿qué tipo de cambio? Hay cambios que afectan como las bases, ya vamos a ver los conceptos así en filosofía, y hay otros que a lo mejor no hacen grandes cambios sustanciales, pero sí pues como algunas afecciones, ¿no? de mínimas del objeto, de un ente, y allí podemos ir identificando los tipos de cambio. En ese sentido, podríamos decir, pone el autor, dice: la manzana ha cambiado, por ejemplo, de lugar, si la tenemos en un lugar a otro, pero sigue siendo el mismo objeto. Y es lo que yo le decía, es decir, de alguna manera nos venimos de Honduras, de Venezuela, de Colombia, Ecuador, para otro país, y seguimos siendo nosotros, pero efectivamente hemos cambiado. ¿Qué tipo de cambio? ¿Qué país? ¿Qué lugar? Lo mismo podríamos decir cuando un plátano, ¿no? Lo dejamos en un lugar, lo olvidamos, y cuando volvemos 2 días después ha cambiado, porque de verde, por ejemplo, podría haber cambiado a maduro, pero sigue siendo el mismo plátano. Entonces hay tipos de cambios así. O lo mismo podríamos decir, me leo un libro y de alguna manera ya algo cambió porque ya lo leí. Estaba contrario cuando no lo había leído. Entonces hay como unos cambios que es bueno como identificarlo. De alguna manera también hay cambios en aquello que cambia se convierte en otra cosa distinto. Hay cambios, por ejemplo, donde por ejemplo, imagínense que muere un animal, ¿verdad? Se deshace completamente, no quedó evidencia de nada. Todo ese cambio radical que se dio, hasta incluso se puede ver en la materia, ¿no? En las mismas cosas que van quedando. O sea, ya estamos hablando de otro tipo de cambio. Se convirtió en una cosa diferente. Algo que antes existía deja de existir y en su lugar empieza a existir algo diferente. Murió un gato, listo, murió un gato, y después de un año, si dejamos esas cosas que van quedando ahí, y vamos a ver que ya no está el gato y se ha convertido en algo completamente diferente, en cenizas, en pelos, en uñas, qué sé yo, esas materias que van quedando y que no se descomponen sino hasta a lo mejor muchos años después. Pero ahí ya es un tipo de cambio diferente, y así podríamos aplicarlo a los seres vivos, ¿no? Hay muchas cosas que pueden tener como ese sentido de cambio, y que a lo mejor pues Heráclito pues hablar de la filosofía de Heráclito, habría que considerar esos tipos de cambio. Siguiendo esas mismas ideas, entonces podríamos ir como diciendo que hay como 2 conceptos en filosofía que son importantes. Por un lado está la sustancia y por otro los accidentes. Cuando se habla de sustancia en filosofía es aquello que empieza a existir y digamos que deja de existir, como cuando se descompone algo, por ejemplo.
Digamos que ya murió un gato, listo, ya después esa sustancia pues sí murió, desapareció completamente el gato. Y cuando hablamos de accidentes, a lo mejor digamos que un día pintamos el gato es negro y lo pintamos de blanco, pero luego lo lavamos y vuelve a ser negro. Entonces hay cambios como accidentales y hay sustanciales, ¿no? No es lo mismo de pintar un perro, un gato, perro, lo que sea, de un color diferente a su pelo, y de blanco lo pasamos a amarillo, y es un cambio, digamos, accidental. Tampoco hubo cambio en la sustancia, ¿no? Ya la sustancia, digamos, sí se afecta, digamos que el gato se murió. Listo, pues ahí sí ya hubo un cambio sustancial. Estamos hablando de esos conceptos en filosofía, sustancia, accidente, que solo me sirven ahora para explicar esta crítica que se puede hacer a Heráclito cuando habla de que todo fluye. Es también exagerado, ¿no? Porque ya luego se han ido identificando estos diferentes matices que van dejando como más claro un poco las ideas. Entonces podríamos decir que sustancia es aquello que existe en sí mismo y no en otro. Y accidente, aquello que no existe en sí mismo, sino solo en sentido que tiene algo más, ¿no? El color del pelo del gato. Pues en cuanto que existe el gato, existe el color del gato, ¿no? Pero diferente al gato mismo en sí, que puede ser amarillo, blanco, rosado, lo que sea. O un elefante como tal, pues es la sustancia, es el elefante en sí. Pero un accidente, digamos, oh, mira, ahí hay un elefante rosado. Listo, entonces ya ese color pues puede ser un accidente. Le cayó un poco de pintura y por eso es un elefante rosado, pero normalmente no existen los elefantes rosados, ¿no? Entonces eso es como la diferencia entre sustancia y accidente para identificar aquellos tipos de cambio que se dan, y que a lo mejor Heráclito, cuando hablaba de cambio y ser radical así de decir, bueno, todo fluye, nada permanece, bueno, echemos un poquito de cabeza a ver a qué se refería. En conclusión, podríamos decir que no todos los cambios son iguales, ¿no? O sea, que hay cambios diferentes y tiene que haber como una distinción importante entre sustancia y accidente. Pero claro, estas palabras van a ser incluidas después. Y a diferencia entonces de un cambio accidental, en un cambio sustancial la sustancia no permanece. ¿Y hay algo que lo haga? ¿Habrá algo que permanezca así? Entonces Aristóteles pensaba que sí, pues de otro modo pues tendríamos que decir que una sustancia se aniquila por completo y que otra distinta aparece como de la nada en su lugar, sin que haya ninguna continuidad o conexión entre ambas. Aquello que permanece en el cambio sustancial, Aristóteles lo llamó materia primera, caracterizándola como pura potencia para adquirir cualquier forma. Interesante, ¿no? Porque también esto pues va a conectar bien con la idea de Parménides, que hay cosas que no cambian, que permanecen, pero hay otras que sí. Entonces, si hablamos de sustancia y de accidente, pues digamos que los accidentes, cambios accidentales mínimos, así que no afectan la esencia misma de algo, de un ente. Pero cuando hay una sustancia, también digamos que sí, hasta esa misma puede cambiar, un gato vivo a un gato muerto. Listo, entonces Aristóteles como que agrega más. ¿Qué quedó al final de eso? Entonces allí viene lo del en potencia, la materia prima. Lo que quedó de eso es como la materia prima. En potencia puede ser un gato, ¿no? En potencia puede ser qué es lo que queda, qué es lo que formó a un gato. En potencia, ¿verdad? Puede ser.
Y ahí hay conflictos ahora, ¿verdad? En la edad moderna y contemporánea, algunos conflictos en esa comprensión de la filosofía, sí, sobre todo en cuestión de los seres humanos. Pero en general creo que esas ideas de que todo fluye pueden ser cuestionadas, y también de alguna manera pues sí se asume el cambio como tal, que eso es valioso e importante, y hay que identificar los tipos de cambio: sustancia, accidente y lo que llamó Aristóteles como esa materia prima, que puede ser como una potencia, esa materia que tiene la posibilidad de convertirse en algo más. Ok, espero que sea de ayuda, así vamos conociendo más de estas grandes ideas que han ido moldeando el pensamiento occidental de la humanidad, y que nos han ayudado a comprendernos también en relación con otros. Espero que vayamos ayudándonos. Hagan su comentario siempre si tienen alguna duda, o si hay algo que no me he dado a entender bien, o que no lo he explicado bien, o lo que sea, pues por favor háganmelo saber. Saludos entonces para todos, y nos encontramos en el próximo episodio. Hasta luego.